Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos una vez más. Obviamente, la noticia geopolítica más importante que tenemos entre manos, pues es esa operación de venganza y castigo disfrazada de operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza. Y me gustaría apuntar tres cosillas que creo que nos pueden ser útiles a la hora de analizar e intentar ver qué puede pasar. Por una parte, habría que entender en qué momento histórico nos encontramos que empuje a Israel mmm, a llevar a cabo esa operación. La operación final de Israel sería la de expulsar a todos los palestinos de la Franja de Gaza y desplazarlos a Egipto. Y es que ahora mismo, obviamente, tiene el respaldo de Estados Unidos. Estados Unidos dirige a Occidente, por lo cual tiene el respaldo de Occidente. Y mmm, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de cambio de orden mundial, esta posibilidad en un futuro, quizá dentro de unos años, de unas décadas, no será posible, al menos no como ahora. Entonces, de ahí esa posible urgencia de Israel de llevar a cabo esos planes. Otra cosa a apuntar relacionada es que pues en España estamos viendo ya como, si bien al principio la prensa tenía un carácter más dubitativo a la hora de apoyar a unos u otros, o básicamente condenar a Israel, porque obviamente a Hamas la ha condenado, porque obviamente ha hecho actos terroristas totalmente condenables. Y es que ya se ven en muchos medios ese intento de blanqueo. ¿Por qué? Porque la maquinaria está muy bien engrasada con lo que hemos tenido o tenemos aún con la guerra en Ucrania. Y es que los medios españoles, sus principales accionistas son estadounidenses. Así que obviamente en las noticias de carácter internacional lo que se nos va a presentar es lo que Estados Unidos quiere que veamos. De ahí invito a la posibilidad de leer medios, ver medios de otros países o incluso fuentes directas que de donde beben los medios españoles para luego aplicar su propia versión de los hechos. Otro punto que me parece muy importante a la hora de intentar comprender es quién está detrás de Hamas. Porque lo que vemos es que sí, que es Irán el que está detrás de Hamas y el que puede atacar, etcétera. Pero eso está muy lejos de la realidad, más que es más compleja. Y es que el mundo musulmán y árabe no está para nada unido. De hecho, hemos visto en estos últimos años multitud de guerras en donde se enfrentan entre países árabes y sus proxies y ayudados por países occidentales, tanto unos como otros. O sea, es muy difícil. ¿Quién está detrás de Hamas? Hamas está la organización de los hermanos musulmanes. Esa organización barra secta ha ido en declive por año tras año, lo que hace entrever que Hamas también se encuentra en un declive y quizás haya hecho un ordago en el que si no aprovecha estos últimos años no va a tener ningún apoyo. Tampoco lo está teniendo realmente ahora. Antes, detrás de los hermanos musulmanes, tenía influencia en muchos países. Los más importantes eran Egipto, eran Turquía y eran Qatar. De Egipto les largaron hace tiempo. En Turquía, después de su fracaso en Siria, donde apoyaron a esos rebeldes, Turquía apoyaba a esos rebeldes, los hermanos musulmanes apoyaron a esos rebeldes, barbudos, con dudosos objetivos por la libertad. En ese fracaso, digo, Turquía les dio también la espalda. Qatar sí es el último reducto en el que tienen cierta influencia. Y obviamente jamás. Irán, Hezbollah, obviamente, por los encontronazos que ha tenido, sus ideologías religiosas. Irán, Hezbollah son chiitas, jamás los hermanos musulmanes son suníes. No están con ellos. Obviamente, ante un enemigo común como es Israel, máximo enemigo de Irán y de otros países, les ha apoyado. También por solidaridad al pueblo palestino, pero no está con ellos. No les dirige y rara vez han sido sus aliados, incluso han sido sus enemigos en otras ocasiones. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Estamos viendo cómo se ha llamado a la organización de ciertos países árabes para intentar repetir aquella unión contra Israel, pero
A unos no les viene bien el momento histórico, porque han optado por otras vertientes. En este cambio de orden mundial prefieren seguir sus propios planes estratégicos, económicos. Y por otra parte, hay otros países que es que jamás no son sus amigos, no son sus aliados. Obviamente se solidarizan con el pueblo palestino, pero incluso dentro del pueblo palestino hay varias vertientes y se enfrentan. Hamas y Al-Fatah no han sido precisamente amigos. Entonces, mucha gente en España trata de idealizar a Hamas, Grupo por la Libertad, etcétera, pero ojo, mucho cuidado porque hay que intentar comprender quién está detrás, distintas milicias, distintos brazos políticos tienen distintas visiones, se enfrentan entre ellos, así que mucho cuidado. Sobre Ucrania, lógicamente no lo hemos olvidado, pero la urgencia histórica pues, nos ha llevado a Oriente Medio. La ofensiva ucraniana está oficialmente finalizada y se ha iniciado una nueva ofensiva rusa donde sobre todo estamos viendo despliegue de carros de combate. ¿Cuáles son las zonas más importantes? Pues en la zona de Orieja, donde estaba esa cabeza de puente de la contraofensiva, donde en Bierbova es la última zona en la que consiguió metros, por así decir, Ucrania, pero están siendo de nuevo reconquistados por parte de Rusia. Y en Robochna, dentro de la ciudad hay ya combates porque Ucrania solo posee ya su presencia en el norte y el resto es zona gris, incluso en el sur tenemos presencia de tropas rusas. Otra zona muy importante de la zona es Novomijailovka, donde está atacando Rusia, está intentando llegar a la zona este, tanto por el sur como por el norte. La zona más importante en este momento es Avdiivka, donde está intentando rodear la ciudad a Rusia. Veréis en estas pequeñas ciudades de alrededor combates. Sin embargo, Avdiivka hay al menos 4 brigadas enteras ucranianas, pero sin embargo hay está bastante complicado el proveerla, pero veremos, va a ser complicado. Está Wagner, incluso ha llegado a la ciudad. Otras zonas importantes, pues ya en el norte, al norte de Kupiansk, ¿vale? Y en esta zona de aquí, en estas pequeñas ciudades de Yahidna, otras, ¿vale? El resto de frentes, al final no hubo cruce en Gerson, porque obviamente no podía ser y porque Rusia se centró mucho en los bombardeos de las acumulaciones de tropas que habían al respecto. Quizás un éxito interesante por parte de Ucrania es que consiguió que la flota del Mar Negro saliese de Sebastopol y se dividiese en otros puertos del este, ¿no? Pero que más de ahí, pues obviamente esos desembarcos que hemos visto absurdos de vez en cuando, pues son eso, desembarcos absurdos. ¿Ha merecido la pena el coste de la contraofensiva ucraniana? No, pero muchos se han forrado y se han llenado los bolsillos. Actualizaremos, vamos a ver qué es lo que pasa. Israel entrará a la franja de Gaza. Hay quien dice de que es una trampa, que de Hamas, lo tiene todo preparado para cuando entre. No lo creo. Muchas gracias por su atención. Cuídense, un saludo.